Bien, entonces nos vamos a Lucas y nos vemos de nuevo aquí en el capítulo 12 de Lucas, ¿cierto? Vamos a Lucas 12, ¿cierto? Nos habíamos quedado la anterior semana y la anterior semana habíamos visto todo este tema de ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado y que Dianita nos recordó entre semana respecto de el sentido de responsabilidad que deben tener los cristianos en términos generales y cómo el Señor lo explicaba esto a través de tres enseñanzas? ¿Se acuerdan? Unas semejanzas entre algunos siervos fieles, de entre un administrador bueno y demás, ¿no es cierto? Ahora nos aproximamos ya al fin del capítulo 12, que son estos tres pasajes, que vale la pena notar una cosa, y es algo muy, muy importante que lo conversábamos con mi esposa el día de ayer cuando preparábamos el estudio. Y decía lo siguiente, fíjense ustedes que ahí están al inicio, aquí en el texto, en la pantalla, están las referencias, y seguramente en algunas de sus Biblias también están las referencias a las otras partes del Evangelio donde aparece esto, donde aparecen estos dichos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera parte estará en Mateo 10, luego está en Mateo, la segunda parte está en Mateo 16 y así. Permítanme un momentito nomás. Luego la segunda parte, les decía, estará en Mateo 16 y también en Marcos, y la tercera estará en Mateo 5. ¿No? Entonces, lo primero que quería hacerles notar es lo siguiente. Fíjense que estas tres partes del final están en partes diferentes, o sea, no están seguidas, no están en el mismo orden en los otros lugares del Evangelio. O sea, fíjense, el uno está en Mateo 10, el otro está en Mateo 16 y en Mateo 5. Sin embargo, Lucas lo pone seguido, ¿ya? Y aquí la pregunta es, ¿por qué será? ¿No es cierto? Y aquí fíjense ustedes, esto nos enfrenta una vez más con la realidad que hemos dicho del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, la prioridad de Lucas no es hacer una cronología de los eventos de la vida del Señor Jesús. Sí es en realidad contar la vida del Señor, lo que dijo, sus enseñanzas y todo, pero no es hacerlo de manera cronológica. Es decir, primero fue aquí y no es su énfasis hacerlo, digamos, digamos, guardar mucho celo por la cronología. No, lo que hace Lucas es más bien recoger muchos dichos del Señor Jesús, pero en el orden que Lucas estimó conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, mientras Mateo lo contó de una manera, Marcos lo contó de otra, y ahora Lucas lo viene y lo cuenta lo mismo de otra manera, pero con otro objetivo. Entonces, lo primero que de ahí se aprende, ¿no es cierto? Se aprende es una cosa, es que la palabra de Dios es muy dinámica y en un buen sentido de la palabra muy maleable. ¿Maleable en qué sentido? No, no que se puede manipular y tal, así a la ligera, no, sino que es muy útil o es muy versátil para enseñar lo que uno quiere enseñar, siempre y cuando se sepa hacerlo bien. Entonces, fíjense, a cualquiera de nosotros, si nosotros fuéramos de pronto muy, muy legalistas como los fariseos de la época, con Lucas, le podríamos decir, Lucas, pero estás contando en desorden la historia, cuéntame en orden. No, Mateo, mira, te estás saltando del 10 al 16 y después vuelves al 5. Cuéntame como Mateo, cuéntame en orden. Lucas le diría, sí, ya sé que estoy contando en desorden, pero le estoy contando no cronológicamente, pero sí de una forma más temática, si se quiere. Estamos viendo por temas, si se quiere. Y Lucas, en este caso, vamos a ver que vuelve a topar el tema de los fariseos con lo que comenzó este pequeño discurso en el capítulo 12. Acuérdense que el inicio del capítulo 12 era ¿qué? ¿Qué era? ¿De qué se habla al inicio, Benny? La levadura de los fariseos, ¿ya? Eso fue todo lo que detonó esto. Entonces, fíjense, como para hacer un recorderis rapidito. Lo que detonó esto al inicio fue la levadura de los fariseos. Acuérdense que incluso el contexto anterior todavía es que un fariseo le invitó a comer en su casa, ¿no es cierto? Y desató eso un montón de enseñanzas. Después les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Después les dijo, guárdense de toda forma de avaricia. ¿Se acuerdan? Después les dijo, sean diligentes, sean responsables, tengan sentido de responsabilidad. Y ahora va a terminar con este bloque de aquí, ¿ya? Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Quisiera pedirle a cualquiera de ustedes, el que tenga primero a la mano, y si es que es posible ver en otras versiones que no sean la Reina Valera, los versículos
primero, alguien que tenga la Reina Valera, el del 49 al 53 de Lucas 12, y les quisiera hacer un ejercicio de la siguiente manera, no leer por leer, léale de una manera pausada, ¿ya? Y después les hago unas preguntas, y ya, entonces, por favor, pero leámosle con mucha atención. ¿Quién se anima a leer? La primera parte, del 49 al 53 de Lucas 12. ¿Por ahí alguien lo tiene? Yo le leo, ¿ya? Gracias, Eugenita. Con pausa Dice, pausada, como dice. Jesús causa de división. Ujú. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ahora la pregunta, usted mismo, Sonita, ¿se entiende? Eugenita, perdón, usted Sí, mismo. ¿Se entiende? Ah, pero así, conciso. ¿Qué se entiende? Si pudiera decir en una frase, ¿qué es? sí, es como dice que vino Jesús, vino a hacer una división y realmente en las familias ocurre eso, la Ujú. división por el mismo hecho de que yo puedo decir por mi familia que a veces yo me siento la causante de la división de mi familia por el hecho de estar estudiando la palabra, de haber conocido al Señor y que yo siempre insisto en que la palabra de Dios dice así, que dice, tienes que decir la verdad los hace libres, ¿no? Entonces, y como me han dicho, y he tenido esa división realmente en mi familia. Eh, por causa del Señor también, ¿no? Que me dice, y cristiana todavía. Entonces Muy ahí bien. viene yo. Muy bien, gracias, Eugenita. Ahora, ¿quién más se anima? ¿Quién más? De pronto le puedo preguntar a ver, ¿qué están por acá? Puede ser de pronto a Edita María, que nos está acompañando. Si no está Edita, de pronto a Anita. Primera pregunta, ¿se entiende el texto? O sea, todo. ¿Se entiende todo? Y si es que sí se entiende, ¿qué se entiende? Edita o Anita. Creo que no está Edita. Anita, Este, Shalom, hermanos. Yo creo que lo que está enseñando bueno, como tú nos hacías reflexión en el contexto de la levadura, entonces, eh, debido a ese elemento, no sé si puedo decir así, es consecuencia la distensión que hay lo que ponen los ejemplos, ¿no? De dentro de las familias. Eso podría decir yo. muy bien. Ok, más o menos como lo que dice Eugenita, ¿no es cierto? Ujú. Quizá, gracias, Anita. Quizá alguien que opine lo contrario o algo diferente. Yo, hermano Josué, Hermana Digna, por favor. ya, pues sí lo entiendo, el texto lo entendí, ¿no? Una oración principal podría ser: yo he venido a traerles pleitos y dificultades, ¿no? Entonces, Mm. las dificultades y los pleitos, primero vamos. Los pleitos cuando está la madre contra el hijo, ¿sí? O el hijo contra la madre, y así sucesivamente. Pero al final nos da una gran advertencia que en la actualidad nosotros la vemos. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia casa o en su propia familia, ¿sí? El peor enemigo de ustedes. Miren esa frase tan fuerte, tan pesada y tan real. Yo tal vez porque no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no puedo relacionar esa frase con lo que estamos viviendo en la actualidad. Mire, los casos de violaciones, ¿de dónde vienen? De la familia.
los casos de que están extorsionando a las personas vienen de la familia, ¿sí? Entonces, este texto, este versículo nos trae esa referencia, ¿sí? Como dice el 34, yo he venido a traerles pleito y dificultades. Y termina el 36 con una gran verdad en nuestra vida actual. Muy bien, perfecto. Gracias, hermana Digna. Ahora, pregunta antes más. ¿Alguien de pronto opina algo diferente? ¿O estamos de acuerdo en eso? Pero como también dice en Mateo 5, creo que es que dice, yo he venido para cumplir la ley, más no para hacer división, algo así, dice la palabra de Dios. Entonces hay esa parte que nos hace diferentes los unos con los otros. Antes hablaba sobre los gentiles, ahora nosotros somos los gentiles que estamos yendo por el camino de Dios. Y realmente, si nosotros nos apegamos a la ley, como estamos estudiando la Torah, es como que más nos arraigamos a la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, yo no he venido a abolir la ley, sino para cumplirla. Ya, muy bien. Ok, entonces es la misma idea. Ahora, pregunta. ¿Les parece, digamos, dicho de otra manera, no les suena raro esta afirmación? He venido a traer disensión. Y de aquí les digo que dos estarán, que una familia de cinco estarán divididos tres contra dos, el padre contra el hijo, la madre contra... ¿Les parece, pregunta seria, ¿les parece bíblico eso? O sea, ¿les parece correcta esa afirmación del Señor Jesús? ¿O no les hace ruido? Más allá de que sea real, o sea, más allá de lo que hemos visto, ¿les parece que sea correcto? No, ¿no es cierto? Parece que algo no anda bien. ¿Qué más? Hermano Josué, porque ¿cómo una madre va a ser enemigo de su hijo, ¿Y de cómo su Dios va a mandar? nuera? Exacto. ¿Y cómo Dios va a decir de aquí en adelante? O sea, porque si yo lo tomo así, esto se podría tranquilamente mal entender en que Jesús está dando un mandamiento de peleen entre todos. Es decir, si es que hubiera una familia desunida, peleada internamente, estaría bien. Y parecería que Dios nos llama a eso. Entonces, No, ¿cómo está no. bien? Entonces, ahí fíjense ustedes que todo lo que hemos dicho parece que no va por ahí. Más allá de que es cierto que cuando uno conoce a Cristo, hay reacciones, pero no solo de la familia, en realidad de todo el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora a qué se refiere. Dianita. Sí, justamente, Josuecito, tal vez no se entiende la profundidad de los primeros dos versículos, el 49 y el Exactamente. 50, Muy bien. cuando dice, fuego vine a echar en la tierra. Ujú, ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, ujú. sí, o sea, sí, porque los tiempos mesiánicos, ¿no? Empiezan con la presencia del Señor Yehoshua HaMashiach, quien es la expresión corpórea de Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y dice el verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Sí, entonces estos dos versículos habrían que analizarle más a profundidad porque tal vez no se entienda exactamente lo que el Señor Yehoshua HaMashiach está diciendo. Exactamente. Muy bien. Usted ha dado en el clavo, Dianita. Y por eso les preguntaba si todo se entendía. Y estoy bastante seguro que los dos primeros versículos no se entienden. Porque comenzando desde mí, no le entendí desde un inicio. Fíjense cómo dice, por eso les pedí que leamos en la Reina Valera. La Reina Valera dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya es encendido. Eso no entiendo. Eso en realidad es muy difícil de comprender. La segunda parte puede entenderse mejor. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Se puede entender. Lo primero, y por eso les decía, entendimos todos y fíjense que ustedes cómo es, esto es algo que se conoce un poco creo que en psicología y demás, es un sesgo. Uno habla de lo que entiende, uno habla de lo que más le llamó la atención, pero no necesariamente eso es de lo que está hablando. Y fíjense ustedes que incluso nos permitimos hacer un juicio sobre algo que está en la Biblia. Y lastimosamente eso se hace normalmente. Ahora les comento cómo se debe aproximarse siempre a la Biblia, cómo se debe siempre aproximarse
comenzando, como decía Dianita, como nos sugería, desde el inicio. Hay una frase que no, que es un poco difícil de comprender. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se encendió. Lo que en realidad dice ahí, otra forma de entenderlo y cómo se puede entender, es como le he puesto aquí. Fuego vino a echar a la tierra y cómo anhelo que se haya encendido ya. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumple. Fíjense que con ese cambio de redacción, con ese afinamiento, si es que afinación en la redacción, ya se entiende, ¿o no? Es decir, el Señor dice, quiero que se encienda y quiero que se bautice, o sea, quiero que se encienda algo y tiene urgencia porque se encienda. Quiere que se bautice y cómo se angustia hasta que eso se cumple. Es decir, con los dos primeros versículos del mensaje tiene Jesús urgencia de algo, ¿o no? Más allá de que, y aquí el tema no es decir, bueno, ¿qué significa el fuego y qué significa el bautismo? Porque si así fuera, cualquiera de nosotros diría, oigan, pero ya Jesús ya se bautizó, pues. ¿Cómo va a decir hasta que eso se cumpla? Si él ya se bautizó, pues. ¿Sí o no? Sí, 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 sí queda claro. Sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no está utilizando estas frases en un sentido literal. Esto está denotando su ánimo de urgencia, de que quiere que algo pase. Luego, el versículo central es lo que más nos llama la atención a todos, que dice, porque de aquí en adelante, perdón, les digo, en el 51, ¿piensan que he venido a dar paz en la tierra? No, sino disensión. Disensión, entiéndase división, ¿no? División. Ahora, fíjense ustedes, esta es una frase muy complicada, muy dura, pero hay que entender qué tipo de distensión, qué tipo de división. Porque sí el Señor Jesús vino y lo que causó ahí fue una división, pero hay que entenderla bien entendida. Ahora, de pronto alguna de sus Biblias puede ver al final de toda esta referencia del padre contra el hijo, la hija contra la madre, puede ver alguna referencia al Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿A dónde le remite? A Miqueas, Miqueas 7. Ahora, vamos a ver así rapiditamente Miqueas 7. Pero vamos a leer no solo los versículos de estos últimos, que es del 6 y el 7, ¿no es cierto? O el 6 en general, sino vamos a leer rapidito desde el 1. ¿Quién le puede leer? Y la técnica es la misma. ¿Qué está diciendo? Miqueas 7 del 1 al 7. ¿Quién lo lee? Yo leo, Josué. Por favor. Se me escapó, pero ahí va. ¿Lo logró? ¿Sí? Miqueas 7:1. Hasta Un el 7. ratico, Ok. un ratico. Ya perdí todo. Ya, ay de mí que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer. Mi nefesh deseó primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande habla al antojo de su ser y lo confirman. El mejor de ellos es como el cambrón, como el espino. Estoy Sí, leyendo una versión antigua. El sí. más recto como zarzal. El día de tus atalayas, tu visitación viene. Ahora será su confusión. No creas en amigo ni confíes en príncipe. Guarda, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Yo, empero, a Hashem esperaré, esperaré al Elohim de mi salud.
El Dios mío me oirá. Muy bien, muchas gracias, Carmita. ¿Qué se entiende de ahí? ¿Qué quiso decir Miqueas con eso? Así en una frase. Que pongamos la confianza en Hashem y no en los seres que nos rodean, Muy bien, ¿por qué? porque todos son fallosos o somos fallosos, Mm, terrenalmente hablando. de acuerdo, pero algo más concreto que eso. Se me cayó el Miqueas. Recójalo, recójalo. Mientras, ¿quién más? Lo que dice Carmita es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué la conclusión es confíen en el Señor? A ver, ¿qué opinan? Ya les puse a pensar. O sea, de qué trata, ¿no? El asunto es de qué trata y la conclusión es confíen en el Señor. O sea que no hay temor de Dios. Y él decía que estaba solito como fruto de verano en esa condición de buscar, de responder al Señor y el resto no les llama la atención ni les importa. Exactamente, ahí está el asunto. Fíjense cómo comienza diciendo, ay de mí, que estoy como cuando se recogen los frutos del verano, cuando ha pasado la vendimia y no queda ni un racimo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se siente el autor de esto? Se siente desolado, se siente solo, se siente sin nada. Se entiende el sentido, porque como les digo, eso es una cosa que a veces no se suele hacer cuando uno lee la palabra, especialmente la profecía, que es un lenguaje poético. Hay que saborear la sensación. El autor nos quiere transmitir lo que él está sintiendo. Y lo que está sintiendo el autor es una sensación de soledad, de no hay nada, de que se siente que como cuando ya cosechan todo y queda la rama pelada. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Ya, siéntanse así. Ese es el sentimiento que nos quiere transmitir, ¿ya? Y después dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se siente así? Y dice, porque el misericordioso faltó, ninguno es recto. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande habla al antojo de su boca, el mejor, ¿qué significa eso? Los que deberían ser personas de referente, el príncipe, el misericordioso, el juez, el grande, no hay. El juez se vende, el grande hace lo que quiera, el príncipe no hay, el misericordioso tampoco. Ahora se entiende por qué su sensación de vacío. Lo vemos. Entonces, ¿cuál es el asunto de Miqueas, de este fragmento de Miqueas? Es de notar que las autoridades, la gente que debería estar al frente, no está dando el ancho. Y que eso, al parecer, es una cuestión generalizada. Al punto que le sugiere, le dice, oye, tan grave está la situación que ni siquiera te puedes confiar en los de tu casa. Tan grave está la situación que el hijo deshonra al padre, la hija a la madre, la suegra a la nuera y viceversa. Y ese es el versículo que está citando acá en Lucas. Si lo vemos. Entonces, primero con Miqueas. ¿Cuál es el asunto con Miqueas? El autor está sintiendo una sensación de vacío, de desesperación, de angustia, si se quiere, porque no hay autoridades, porque los que deberían ser el príncipe, el recto, el grande, el juez, etcétera, no hay, no están rindiendo, ¿no es cierto? Y es más, aún en la familia, nadie tiene un mismo criterio, ¿vale? Esa es la idea de Miqueas. Ahora, volvamos a Lucas. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice que el Señor Jesús dijo que tenía una urgencia por causar disensión. Y les dice, de cierto les digo, ¿no? Dice, no les digo, que aquí en adelante 5 en una familia serán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto que está citando aquí Miqueas? Y no sé si ya se dieron cuenta. Y esto tiene que ver con el contexto que les decía arriba. Lucas arma esto en el contexto inmediato de la levadura de los fariseos
porque son los representantes de la forma de pensar. Los fariseos, digamos, todas esas personas, a todos los que en los versículos anteriores les ha achacado un montón de cosas, ahora son esas personas que están sin dar el ancho, si se quiere, ¿ya? Por lo tanto, la urgencia de causar división no es en la familia. No es que Jesús vino a sembrar la discordia en las casas, en las familias, en los hogares. No. Lo que quiso decir el Señor Jesús es que su urgencia era causar una división en esa forma de pensamiento, en la forma de pensamiento de los fariseos en esa época, que era la que se vivía o la que se anunciaba allá en Miqueas, aquella que generaba que incluso en la familia no haya acuerdo, no haya paz. Entonces, claro, lo que el Señor Jesús le dice, ¿ustedes piensan que yo me he venido aquí a poner de a buenas con los fariseos? No, Señor. Al contrario, me he venido a distanciar de ellos. Eso es lo que quiere decir. Me ha venido a distanciar, he venido a generar disensión, sí, pero no a sembrar la semilla de la discordia, como decimos, ¿no? En las familias, para que el papá se pelee con el hijo y así, no. Lo que quiere decir es, hay un momento, ahí estamos viviendo, como decir, un momento, un tiempo en el que los que deberían funcionar no funcionan y eso lleva a un estado de desacuerdo, de discordia. Y yo quiero acabar con eso. Eso es lo que quiere decir. De ahí que los dos pasajes que siguen, como los arma Lucas, tienen que ver con el juzgar, con la capacidad crítica, si se quiere, con tener pensamiento crítico de las personas. Fíjense, dice el 54, decía la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, y luego dicen, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguen este tiempo. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Estos dos pasajes últimos, ¿de qué hablan? Hablan no de otra cosa, sino de, por así decirlo, de tener sentido común, bíblico, si se quiere. Porque les dice, ustedes tuvieron el segundo extracto de aquí del 54 al 56, habla les hace una comparación de cómo ellos han logrado, de cómo su generación había logrado aprender a través de la experiencia ciertos fenómenos meteorológicos. Porque esto es conocimiento empírico. Por eso le dice, cuando viene una nube del poniente, dicen, ahí va a llover, y llueve. O sea, juzgaron bien, o sea, aprendieron. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor. Y lo hace. Es decir, ustedes han aprendido de su experiencia. Pero, ¿cómo no han aprendido y cómo no tienen la experiencia con las cosas del Señor? Es lo que le está diciendo. Fíjense, ¿ya? Es como ahora, por ejemplo. Ahora, si el Señor Jesús viviera en un entorno ecuatoriano de hoy, les diría quizá algo así como que ustedes saben distinguir cuando es sol de aguas. ¿Han escuchado eso, no? De sol de aguas. O han sabido distinguir cuándo va a caer granizo. ¿Cierto? Cuando ven el sol, el cielo así como nubes como de algodón, dicen va a caer granizo y cae granizo. O cuando sale un sol muy intenso y dicen y hay un ambiente húmedo, dicen este sol de aguas y en la tarde llueve, ¿no? Es eso, pero ese conocimiento es un conocimiento empírico, se basa en la experiencia. Es decir, les está cuestionando su capacidad de aprender, su capacidad de juzgar en función de su experiencia. Por eso les dice, ustedes, y por eso lo de arriba, tiene que ver con la capacidad de juicio, con el pensamiento, con la forma de pensar. Y lo que viene Jesús a irrumpir es con esa forma de pensamiento. Por eso es que era urgente, porque toda la gente, todas las personas de toda esa época estaban de una u otra manera influidos por esa forma de pensar, mayormente la farisea y demás, ¿ya? Aunque no era la única, pero mayormente por ellos. De hecho, históricamente se sabe que el pensamiento fariseo fue finalmente el único que sobrevivió de todas esas épocas. Algunos estudiosos justamente hoy dicen
que mucho del judaísmo actual, por ejemplo, es heredero del fariseísmo de la época, ¿ya? Porque fue el único que sobrevivió. Esenios no hay, saduceos no quedaron, celotas no quedaron, los únicos que sobrevivieron fueron los fariseos, por ejemplo. Y en torno a su pensamiento fue que se terminó de fundir, digamos, ¿no? Y de fundar a lo largo de los siglos el pensamiento judío actual incluso. Entonces, fíjense ustedes que el Señor Jesús, por eso ahora entendemos la urgencia que él tenía. Ahora imagínense ustedes el Señor Jesús poniéndose en las sandalias de él en ese momento, ¿no? Llega un momento en una sociedad religiosa, mayormente religiosa, que funda su práctica, su vida en la Torá, en los mandamientos, etcétera, pero que su forma de pensar es miope, como solemos decir, está acortada, y que quienes están como líderes no dan el ancho, son torpes, por así decirlo, ¿no? Son torpes en el gran sentido de la palabra, ¿no? Son torpes, no dan lo que tendrán que dar. Señor Jesús, imagínense ustedes, ¿no? Es más o menos como lo que nos contaba Alexita cuando llegó allá al nororiente, ¿no? Entonces llega una comunidad donde hay de todo y como que uno sabe el potencial que pueden dar, pero no lo dan y están ahí ensimismados y uno dice, pero qué ganas de, ¿no? Bueno, ahora imagínense así el Señor con todo su pueblo en esa época. Esa es la misma sensación que está acá. Por eso Él dice, tengo una urgencia, porque esto se encienda. Tengo una urgencia porque esto se sepa, porque esto se aprenda. Y les dice, ¿cómo les digo? Ustedes saben distinguir muy bien, han aprendido mucho esto, pero esto otro les falta. Y les dice, es más, ustedes se dan cuenta y les dice, es más, ustedes les falta, como decir, lo que diría aquí el Señor, ¿no? Es, a la gente de esa época les faltaba desarrollar un sentido, como decir, sentido común pero bíblico. Y les pone un ejemplo. Les dice, aquí el ejemplo, el último que les pone, es lo que hoy llamaríamos prisión por deudas. Aquí en el Ecuador ya no hay prisión por deudas, salvo por pensión alimenticia. Pero en general, prisión por, o sea, si yo me puedo endeudar $1 millón y no pagar, no me voy a la cárcel. Antes sí. Y en esa época, si uno se endeudaba a un punto en el que no podía pagar, me llevaban preso. ¿Ya? Entonces, la cuestión aquí, fíjense ustedes, y es una cuestión de sentido común. Es decir, imagínense que ustedes le están ya cogiendo ya a su acreedor, al que le deben, ya le cogió y le está llevando al juzgado para que le juzguen y lo único que pueden hacer es sentenciarle y a cana, a la cárcel, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Todos dirían, bueno, en el camino intento arreglarme, decirle ya te pago alguna cosa para que no me meta a la cárcel, porque una vez que llego al tribunal ya no hay vuelta atrás. Pero ¿esto qué quiere decir? Fíjense ustedes cómo su sentido común práctico de la vida les permite ver cosas obvias, pero con las cosas bíblicas, no. Y ese es el asunto, que nosotros, que así estamos, y eso digamos es una tara, se dicen, es una tara, es un defecto que tenemos todos los seres humanos por nacimiento, que tenemos mucha experiencia, mucha práctica, digamos, nos sale muy fácil las cosas que hacemos cotidianamente, ver cuándo va a llover, cuándo va a hacer frío, la típica frase de mamá, ¿no es cierto? Pero llevarás este saco porque va a llover tarde, ¿no? Y uno a veces de joven no lleva saco y resulta que llueve. No, ya te dije. Ya, eso es de esto. O sea, son conocimientos que se adquieren a través de la práctica, de la experiencia. Pero el asunto es que lo que siempre recalca el Señor, y tenía problema en este tiempo, es que no habían adquirido experiencia bíblica, que debiendo saber algunas cosas, no las sabían. Ahora, el asunto, fíjense ustedes, es que posiblemente este mensaje tal vez no nos llegue tanto ahora, porque tal vez podría decir, no estamos en esa situación. Gracias a Dios. Es decir, de una u otra manera, todos estos años que hemos venido ya estudiando nos han servido para que no caigamos en esto. Es decir, si aquí a nosotros mañana nos pasa alguna cosa, tenemos la experiencia como para saber enfrentar eso. O si de aquí a mañana comienzan a realmente pasar cosas que sean realmente proféticas y tal, sabremos distinguir, ¿no es cierto? No como lo que está pasando ahora, ¿no? Que es otra cosa. Pero el asunto es ese. Ahora,
Fíjense, entonces, el mensaje en todo, de todo esto, la idea que tiene el Señor Jesús o que tiene, tiene Lucas detrás de todo esto es lo siguiente, demostrar la urgencia que tenía el Señor Jesús en enseñar. Y además nos enseña cómo estaba el pensamiento de la gente, porque eso también es una cosa muy interesante. Y era algo que también lo conversábamos con mi esposa ayer. Decíamos lo siguiente, y yo le decía más bien lo siguiente. Le decía, cada vez que leo Lucas, a mí personalmente le decía, Lucas va siendo de mis evangelios favoritos. En realidad, si me preguntan qué evangelio es el favorito mío, es Lucas. ¿Por qué? Porque no solo que cuenta la Biblia, la historia de Jesús, que es la historia del Señor, no solo que lo cuenta, sino que lo cuenta de una manera que está hecha para dar clases. O sea, el Evangelio de Lucas no es un libro que se escribió para que alguien se informe, lea como una novela, lea un cuento, no. Lucas fue hecho así de manera temática y para dar clases. Y fíjense que esto se presta justamente para preguntas, respuestas, para esto. O sea, Lucas me parece que fue hecho como un texto de estudio, o sea, como un material de apoyo, si se quiere, para las iglesias cristianas, para hacerles pensar, para hacerles razonar, para que aprendan y todo lo demás a partir de los dichos del Señor Jesús. Cada vez me doy cuenta más de eso y me gusta mucho por eso. Por eso es que a la par que uno va leyendo Lucas, no solamente aprende la historia del Señor Jesús, las enseñanzas, sus dichos, no, no solo eso, también se aprende cómo enseñar la Biblia, cómo leer la Biblia. Y fíjense que de eso hemos visto mucho las últimas semanas. Cómo estudiar, cómo leer, cómo aproximarnos, cómo no saltarnos las partes importantes, cómo hacer un estudio, por ejemplo, este, más por secciones, ¿no? Porque mira, un intelectual, ¿no? Un médico, podía estructurar un poco más ordenadamente, digamos, de forma temática y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a hacer alguna cosa, una experiencia, se le lleva a alguien al campo, a algún lugar, alguien que no tiene, digamos, esa mentalidad, viene y cuenta a lo mejor lo que vio, pero otro que tenga otra formación lo va a ver más allá de lo que ocurrió. Entonces, Lucas, precisamente como lo llaman el médico amado, el hecho de tratar con el ser humano, con el cuerpo humano y todo, le hace ver de otra forma al Evangelio y a la vida misma de Jesús para contarle de una forma didáctica. Ujú. Exactamente, y justamente eso también era lo que hablábamos ayer con Jaycee, decíamos eso, justo. Eh, es que aquí se ve que Lucas le metió mucho empeño, o sea, se ve que Lucas investigó, se ve que Lucas, y no solo investigó, o sea, y ahí se ve lo que dijo al inicio, su interés no es que cuenten lo que ella se había contado, su interés es darle sentido a lo que dijo, y sí, lo está cumpliendo. Lucas le da sentido a cosas que Mateo contó en otro orden. Aquí está en desorden. La última parte esto último de aquí, de por qué no juzgan por ustedes mismos y todo lo demás, fue dicho en Mateo en el Sermón del Monte, por ejemplo. Luego esto de Jesús causa disensión fue hecho justamente después de que los fariseos le piden señal. O sea, en otro contexto totalmente diferente. Pero Lucas lo articula de una manera, pero muy bonita, que hace pensar. Y que a pesar de que no habrá pasado así secuencialmente, o sea, dicho de otra manera, es muy seguro que Jesús no dijo este discurso así tal cual. Es muy probable que Jesús no lo haya dicho así parte por parte, punto seguido y todo así. No, es una compilación de dichos del Señor Jesús. Lucas en general. Sigue en algunas partes sí un orden, pero especialmente estas últimas que hemos venido leyendo son compilados de dichos del Señor Jesús que no fueron dichos en ese orden, pero que fueron articulados por Lucas para que tengan sentido. Y tiene mucho sentido, y por eso les digo, cada vez le admiro mucho más a Lucas, porque en esa época, imagínense lo que es dar sentido al montón de cosas. O sea, imaginemos por un momento, solamente como para ponernos en las sandalias de Lucas, ¿no? Tener una mesa y trabajar, ahora aprendemos del foco, pero ahí trabajar a luz de vela y todo lo demás,
y tener el montón de pergaminos, tener el montón ahí de rollos, de investigaciones, de apuntes. O sea, imagínense todo el trabajazo que hizo y Dios guiándole para que quede así armadito. Y hoy nosotros recibimos esto y lo podemos ver. Por eso, como les digo, me gusta a mí mucho Lucas porque permite ver lo que ya sabemos, pero estructurado de una forma diferente. Y de hecho, la mayoría de mensajes no se suelen hacer a partir de Lucas, porque no se entiende. Lo que se predica de Lucas, por ejemplo, mayormente, me parece que son algunas parábolas propias de Lucas, como la del buen samaritano, la del hijo pródigo, etcétera. Pero lo demás se predica a partir de Mateo, Marcos y un poco de Juan. Pero de Lucas casi no. Y es que Lucas tiene esta función, que cambia incluso a veces cosas del relato, cambia un montón de cosas para darle el sentido. Fíjense entonces. Eso, entonces, de acuerdo, lo primero que les quería decir es eso. Entonces, valoremos por un lado el esfuerzo que hubo detrás de esto, que a veces uno dice, sí, la Biblia, pero miremosnos, imaginémonos por un lado a Lucas, ya les digo, escribiendo de noche, teniendo ahí los apuntes, las entrevistas que le habrá hecho, teniendo, por decir así una cosa al aire, ¿no? Teniendo el libro de Mateo aquí, el libro de Marcos acá, más sus apuntes, sus investigaciones, sus entrevistas que habrá hecho. Tener todo eso y decir, bueno, ahora sí, ¿cómo le hago? Y armarlo, y armar, y decir, y esto debe tener sentido. Ahora me imagino yo, por ejemplo, a Lucas leyendo Mateo y decir, sí, pero no, pero esto no va aquí. Esto no va aquí. Esto mejor va con lo que dijo acá, ya sé. Y comenzar a escribir a mano, además. Ahora uno escribe y se equivoca y borra, ¿no? En ese tiempo a mano escribir ahí y seguir copiando de pronto de alguna parte, de alguna otra, seguir ahí, ver que quede, tal, y así. Es un trabajazo en realidad el que se mandó Lucas, ¿ya? Y como les decía, este libro sirve mucho para instruir, para dar clases, si se quiere, ¿ya? Y esto lo he sentido mucho, más que en Mateo, más que en Marcos, porque no está hecho para eso. Mateo es la historia de Jesús, intentando, digamos que tiene como propósito demostrar que el Señor Jesús cumplió la Torah, que Jesús es un nuevo Moisés, etcétera. Marcos igual, va por ahí, es demostrar que el Señor Jesús es Dios y tal. Pero Lucas no. Muchos dicen, no, Lucas se encarga de presentar a Jesús como el hombre perfecto. No, Lucas se encarga de dar clases. Lucas se encarga de mostrar a Jesús de una manera más cercana a la gente, a los gentiles de esa época, y de que los maestros, de que la gente que va después a compartir esto tenga unos esquemas para dar clases. Fíjense, y vean ustedes cómo se aprovecha. Esto es pero algo que me pareció mucho más, digamos, tan sustancioso como ver lo otro. ¿Por qué les digo? ¿Qué se puede entender de aquí en general? En general, el mensaje de esto es sencillo, es aprendan a juzgar de una manera correcta la Biblia, a tener sus sentidos, por así decirlo, espirituales despiertos, a tener la experiencia de ejercitarse. Ese es el mensaje en general, en corto, digamos, de todo esto. Pero lo que quería llamar la atención sobre todo esto es cómo comenzamos, haciendo preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué dice esto? ¿Les parece o no? Si hubiéramos tenido más tiempo, les hacía la misma dinámica con cada una de las otras partes. Y se daba también. Por el tiempo no lo hice, pero se da para eso. Y Lucas es hermoso porque se presta para eso, cuando se permite ver la cosa. Entonces, fíjense, por eso cada vez me convenzo más que, como dicen Apocalipsis, ¿no? Estos libros no fueron hechos para dar una prédica así. No, estos libros, especialmente Lucas, fue hecho para un entorno mucho más cercano, más corto, más pequeño, en donde se pueda hacer preguntas, se pueda cuestionar, se pueda volver, repasar, ir, etcétera. Se puede escuchar a los hermanos y tal. Fíjense. Entonces, esto quería comentarles. El mensaje como tal, digamos, quizá, tal vez, por así decirlo, tal vez a nosotros no nos llega mucho. Tal vez a nosotros no nos llega la llamada atención de hipócritas, porque posiblemente nosotros sabemos o estamos, gracias al Señor, de alguna u otra manera, más ejercitados los sentidos. Salvo que seamos alguien realmente nuevito, que ayer conoció al Señor como para decirle algo así. Pero en general, por así decirlo, me atrevería a decir que tal vez no nos llegaría mucho estas exhortaciones, por así decirlo. Tal vez no. O quizás sí a alguien, pero
en general, en conjunto, como congregación, me atrevería a decir que tal vez no, por lo que hemos venido justamente enseñando, se ha venido aprendiendo, se ha venido sufriendo incluso, pasando las vivencias y todo lo demás, nos han hecho mucho más maduros. ¿Me explico? Por eso es que yo no me atrevería a decirles, y hermanos, estamos con nuestros sentidos, qué sé yo, oxidados, tenemos que estar con los ojos más despiertos. No, porque yo estoy bastante seguro de que cada uno de ustedes está así, está bien. Digamos, o que siempre se puede afinar algo, pero que en general no hace falta decirles hipócritas. O sea, me explico, no hace falta eso. Pero sí quería llamar la atención sobre esto otro que les decía al inicio, ¿ya? Y ver cómo, y ver ese lado, ese otro lado del evangelio que a veces no se ve. Porque ya les digo, en general, lo primero que se pone el énfasis, que siempre se pone, es qué dice, ¿no? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Por qué lo dijo? Y tal. O como les decía, o como veíamos al inicio, ¿no? Cuando, y lo conversábamos también con mi esposa ayer, que decíamos, estos pasajes, precisamente el primer pasaje siempre se suele decir, y la reflexión que se suele sacar es, cuando uno conoce al Señor Jesús, siempre va a haber oposición en la familia. Pero fíjense que analizado de una manera un poco más integral, parece que no va por ahí. Y no que eso no sea cierto. Es cierto que vamos a tener resistencia en general por recibir el Evangelio, pero el mensaje que está haciendo el Señor Jesús y cómo lo articuló Pablo va por otro lado. Y es un llamado a siempre tener despiertos los sentidos y a adquirir experiencia con el Señor. Mi papá suele tener una frase que es muy bonita. Cuando alguna cosa, yo más de más joven le decía alguna cosa y me decía, yo conozco a mi Dios y verás. Y pasaban las cosas. Y como decía mi papá, por eso, porque hay que tener experiencia conociendo al Señor. Yo ahora tengo un poco más, no tanto como mi papá, pero tengo algo más. Y así cada uno de ustedes, por ejemplo. Entonces, a esa experiencia es lo que se hace referencia acá y es lo que quiso finalmente irrumpir el Señor. Comenzando ya para terminar, ¿no? Con lo que decía el capítulo 12, quiere irrumpir, quiere hacer una disensión con la levadura de los fariseos. Eso es lo que le urgía, sacudir eso. Si se quiere mover el avispero en ese sentido. Pero jamás nos vamos a imaginar que Dios quiere que nos estemos peleando a cada rato entre padres, madres, hijos, etcétera. No, Dios no quiere ese tipo de familias. Al contrario, lo que Dios quiere es familias unidas, unánimes, etcétera. Lo que Dios quería en ese momento y hasta ahora es mover el avispero cuando la gente estaba en ese sueño, ¿no? En ese sueño o en ese estado de obnubilación, así como de estar ya acostumbrados a cómo es y todo, saber que hay corrupción, saber que está así, y, y así. Es lo que quería el Señor Jesús, es mover eso. Perdón, y lo logró, si lo vemos, y lo logró el Señor Jesús. Por eso es que, fíjense que a veces siempre me he cuestionado un poco la forma del Señor Jesús, ¿no? O sea, me he preguntado cómo lo dicen, porque siempre nos imaginamos un Señor Jesús diciendo, amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla, como muy solemne, ¿no? Pero ahora imagínense que quiero que se encienda esta cosa, quiero que se haya disensión. ¿Quién les ha dicho que he venido a dar paz? Esto no lo va a decir así. ¿Quién les ha dicho que he venido a dar paz? He venido a traer disensión. No me imagino, Señor Jesús, en realidad así. Esto le habrá dicho un poco más enérgico, seguramente. Imagínate, fuego venido a echar a la tierra. ¿Cómo quisiera que ya se encienda? Fíjense, es una cosa muy, muy emotiva, muy intensa, si se quiere. Y todas estas enseñanzas me hacen pensar en un Señor Jesús un poco más activo, mucho más enérgico. Pensante, claro, racional, pensante, pero enérgico. O sea, no está así predicando así siempre así suave y así, o muy chabacano como a veces le quieren presentar, ¿no? Así como pana, no, sino más bien enérgico, o sea, firme, fuerte, con voz alta, ¿no? Y cuando le digo hipócritas, imagínense, o sea, es un Jesús, pero ya les digo, muy comprometido, comprometido, muy enérgico, ¿ya? Y que daba, como dice mi papá, ¿no? Daba su mensaje de una manera adecuada, correcta, madura, bien dicho. O sea, y bien dicho en todo sentido. Como suelen decir algunos, ¿no? Cuando se estudia este tema, por ejemplo,
si quieren decirlo en términos de instituto bíblico, de homilética y todo lo demás, o de apologética, que hay estos términos tan raros, ¿no? Académicos, tal más. Pero si quieren decirlo así de una manera más llana, el Señor Jesús daba sus discursos de una manera correcta, tanto porque estructuralmente estaban bien, porque las cosas que decía eran verdad, y porque al momento la forma en cómo las decía las entonaba como deben ser dichas. Que esas son tres formas, y les comento así rápido, son tres cosas en donde un discurso puede fallar. Uno, puede fallar en la estructura, o sea, es decir, que comience por el inicio y comience por el final, ¿no? O sea, que vaya en orden. A veces se falla en eso. Luego, que lo que se diga sea cierto, sea correcto. A veces se falla. Se tiene una buena estructura, pero se dice mentiras, o se dice cosas que no son tan ciertas. Y tercero, que todo eso sea dicho con el tono y con la forma adecuada. Y ahí es donde a veces muchos también fallamos, ¿ya? El Señor Jesús no fallaba en eso. Porque imagínense todo esto que es un mensaje duro diciéndole, porque de aquí en adelante, 5 en una familia serán. No, no da. Imagínense gritando, tampoco. De una manera enérgica, firme. Entonces, fíjense, el Señor Jesús enseña mucho todo esto. Y como les digo, da clases. Es que les digo, no dejo de sorprenderme de cómo sirve el Evangelio de Lucas para todo esto. Sí, no sé si quiere decir algo. Lo que quería decirles es que parece que Lucas, ¿no? Con todo lo que se ve, lo que quería es excitar el pensamiento del hombre, el cerebro del hombre para que piense más allá de lo que simplemente uno lee, pues, ¿no? En primera instancia uno lee y a partir de lo que uno lee quiere hacer un exégesis. Pero el Señor lo que quería es verle al hombre que produzca, que piense, que cuestione si es el caso, ¿no? Por eso es que les hace pensar. Le dice, quién de los siervos que llega después de trabajar, su patrón le dice, siéntate que yo te voy a servir? Eso podía causarle risa a uno, porque sabía que eso no iba a ocurrir jamás. Entonces les hace pensar, porque y Jesús muchas veces le dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Es decir, Él es el maestro de maestros, y todo lo que Jesús enseñó es precisamente esa pedagogía de la vida, pero que desgraciadamente nosotros como cristianos a veces no le podemos entender o cachar, como decimos. Pero Lucas pretende ir un poco más allá de la narración, simplemente como la descripción de un hecho, y quiere ir a hacerle pensar, razonar y todo eso, porque eso es lo que se está viendo aquí, ¿no? ¿Cómo les hace pensar? Claro, alguien dice, ve, pero aquí mismo dice, pero eso es atenerse únicamente a la letra que está aquí, ¿ya? Que puede en un momento sí han habido hogares en donde una parte son cristianos, otras no son, eso también es verdad. Pero el Señor quiere que se cuestione, a ver, vine a echar fuego aquí en la tierra. ¿Y qué? Y como decir, ¿y qué si ya está incendiándose? No. Es esta otra forma de que el hombre cuestione, piense, Señor, ¿cómo mismo es esto? Y se quede así analizando, como decir, remoliendo esa idea, ese pensamiento, a fin de extraer el néctar que Dios le puso en eso, que es lo que nos hace falta a nosotros, un poco profundizar en el estudio, en la meditación de la palabra, que a veces nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí viene también lo otro, que es no solo leer, sino meditar, pensar sobre el texto que estamos tratando en este momento aquí y cuando leamos también personalmente la palabra. Ahí se extrae la esencia misma del mensaje y es cuando el Espíritu Santo de Dios obra, revelándole inclusive la palabra, ¿no? Este subtítulo que está aquí está bien puesto. Eso es cosa de división. Y claro, pero bien entendida la división. O sea, ¿división de qué? Finalmente, ¿qué quería causar división el Señor?
no era en las familias, era en el forma de pensamiento, causar la división, causar una, sí, una disensión, pero mover el avispero de la forma de pensar de la gente. Como decía mi papá, moverle la gente, la mente, que se despierte. En eso que quería no, como se dice, no hacer las paces con eso. No, sino más bien quería sacudirles, que se despierten de eso porque Por no era eso lo le correcto. dicen un maestro. Ah, sí, él no estudió como los fariseos, algunos a los pies de Gamaliel o de su abuelo, ¿cómo era? Geliel, y ya. No estudió a ellos, no vino. El Señor Jesús era maestro de maestros. Desde los 12 años podía discurrir con los doctores de la ley en ese tiempo. Entonces, la gente mismo le reconoció, le dijo maestro. Y decir a alguien maestro no era cosa casi nomás. Entonces el Señor supo tratar la palabra y eso es lo que coge Lucas, ¿no? Él entiende la palabra y quiere transmitirlo de esa forma para que la gente piense. Y cuando piensa, entonces ahí sí va a entender la palabra. Exactamente, tal cual. Eso. Entonces, eso era lo que le quería en definitiva, pues, comentarles respecto de esto. Considerando además, digamos, sin dejar de lado lo que dice ahí, ¿no? O sea, que como les decía, el asunto finalmente, el mensaje como tal de ahí es, hay que afinar los sentidos, no se me desconcentren, hay que despertarse, hay que pensar de manera bíblica, como diría ahí sí, lo que era la conclusión de Miqueas, yo en el Señor confiaré, ¿ya? Pero eso, en el contexto de Miqueas, en el contexto que está viendo el Señor Jesús, era un tema de desesperarse en realidad, desesperarse por todo lo que vimos, ¿no? Y es lo que hace el Señor Jesús, digamos, compartirle su desesperación, su angustia, su urgencia, si se quiere. Eso básicamente. Y a la par ver todo el tema pedagógico, si se quiere, que se puede apreciar en Lucas. Eso. Luego, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí que tengamos. ¿No? Muy bendito.